queridas amigas, queridos amigos, debo confesar mi gratitud a los organizadores de este acto por concederme el honor de participar en esta celebración de los 500 años de la irrupción pública de la figura de Lutero. Pero para empezar mi pequeña exposición, mi breve exposición, me gustaría comenzar diciendo que la lección de Lutero, lo más importante de Lutero, quizá debamos imaginarlo o pensarlo en aquellos años que antecedieron a 1517. Los años de la soledad, los años de la incertidumbre, los años de la lucha, los años de la búsqueda, los años de la pasión, los años de la inquietud y también los años de la certeza, los años de la certeza final. Lutero nos conmueve mucho más que cuando pone las tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Nos conmueve por su propia experiencia vital a lo largo de estos años oscuros de docencia, de pura docencia universitaria, de puro ejercicio de profesor que analiza dos textos fundamentales y que analiza dos textos fundamentales con la convicción, con las prisas de que algo se le había robado con anterioridad. La Biblia. En uno de los artículos de estas pequeñas tesis anteriores a 1517, esas pequeñas sentencias contra los teólogos, Lutero recuerda algo decisivo. En todos mis años de formación nunca me dieron a leer la Biblia. Y en los cursos de catedrático de teología dedica fundamentalmente esos años al examen de los salmos, que naturalmente serían el libro fundamental para los protestantes españoles y para los conversos españoles, y la carta de Pablo a los romanos. Y es comentando la carta de Pablo a los romanos cuando Lutero dice: yo quiero producir ante todo una revolución mental. Esta frase creo que es el punto de partida para comprender realmente la aspiración decisiva de Lutero, porque en esa revolución mental estamos en condiciones de identificar realmente lo específico de la modernidad. ¿Qué quería decir Lutero con una revolución mental? ¿En qué consistía esa revolución mental? En realidad, uno de los epigramas también de esas tesis contra los teólogos dice: el hombre por naturaleza quiere que Dios no sea. Y el hombre por naturaleza quiere ser Dios. En realidad, Lutero creía que la revolución mental que él debería producir estaba íntimamente relacionada con la posibilidad de vencer o con la posibilidad de transformar esta idea, esta pulsión específicamente humana, que es una pulsión de omnipotencia. Y consideraba que, en cierto modo, la sociedad de su época estaba atravesada fundamentalmente por la aceptación de que ésta era
en realidad, la aspiración central del ser humano. Le parecía que en el fondo esta voluntad humana natural de que Dios no sea se había enseñoreado de todas las instituciones, se había enseñoreado de todas las formas de organización social y naturalmente también se había enseñoreado de la estructura misma de la Iglesia Católica. Y su aspiración fundamental era la de permitir o la de producir un modo de mirar en la que el ser humano no solo estuviera en condiciones de ver desde su propio centro, desde su propia capacidad de identificar el sentido de las cosas, sino que introdujese la posibilidad de ser visto. Y creo que esto, justamente esto, el dar paso de una óptica activa en el que el ser humano es el centro de la mirada, es el centro de significado, es el centro mismo que organiza el mundo, dar paso desde esa óptica a otra en la que el ser humano sea visto y que por ser visto esté en condiciones de interiorizar esa mirada del que lo ve, que es la verdadera mirada central y que por lo tanto debe proyectar sobre sí mismo esa forma pasiva de ser visto desde una fuera, desde una exterioridad, desde una trascendencia. Esto, específicamente esto, resituar al ser humano no como el centro de todas las cosas, no desde ese antropocentrismo natural propio del que cree que porque mira desde sí mismo es el centro de todas las cosas, cuando solamente es el centro de su mirada, de su óptica. Eso es la modernidad. La modernidad prendió así justamente cuando Lutero enseñó al ser humano a verse no desde su naturaleza, sino desde una mirada externa a él. Y esto enseñó a Copérnico a estar en condiciones de ver al ser humano no como el centro del universo, sino como algo que podía ser visto desde el centro del universo. La revolución copernicana implica una mirada solar, una mirada desde el exterior de la Tierra, y no hubiera sido efectivamente viable sin que Lutero hubiera enseñado al ser humano a mirarse no desde sí mismo, sino desde una mirada trascendente y ajena. Y esta era la revolución mental que efectivamente Lutero propiciaba. Y esta revolución mental, como todas las revoluciones de la modernidad, estaba construida sobre un doble movimiento que ha sido evocado por el señor Blázquez en su pequeña alocución. Es el movimiento dialéctico, en cierto modo, en que consiste la modernidad. Porque por una parte, inexorablemente, como todas las miradas de la modernidad, humilla al hombre, lo saca de la centralidad que por naturaleza él tiene que tener, lo saca de esa aspiración a ser él, es el propio Dios. Eso lo hizo Copérnico, como luego lo hará Darwin, como luego lo hará Freud, como luego lo harán otros científicos, Einstein. Al principio es un movimiento de disminución de la omnipotencia del ser humano. Pero eso lleva consigo un contramovimiento. Y ese contramovimiento es el redotar de nuevo al ser humano de una confianza, no tanto por él, no tanto por sus propias fuerzas, sino justamente en la medida en que ha estado en condiciones de identificar algo que le trasciende y de lo que obtiene específicamente fuerza.
Era muy fácil perder la confianza para Lutero. En realidad tenemos que imaginarnos al principio del siglo XVI como un hombre en general, un hombre europeo en general, sin confianza. Era muy difícil tener confianza en 1517. Era muy fácil perder la confianza en 1517, y lo era esencialmente porque la humanidad había llegado a un colapso evolutivo. Este es el punto. La humanidad, con sus categorías antiguas, no estaba en condiciones de evolucionar. Estaba enredada en el mismo callejón sin salida. Era un callejón sin salida que se había visto en Basilea, se había visto en Constanza, se había visto en Florencia, se había visto en cuantos, no debemos olvidarlo, en cuantos concilios había reunido la cristiandad occidental, todos ellos acabados en la catástrofe comunicativa, todos ellos acabados en la crisis, todos ellos acabados en la imposibilidad de avanzar. Y esto fue así, porque lo que construye la élite dominante en la época, la élite de la que Lutero iba a liberar a una buena parte de los pueblos europeos, la élite de los teólogos escolásticos, había construido una forma de mirar el mundo que no podía inspirar confianza a nadie. ¿Por qué? Para reforzar el fideísmo absoluto a la autoridad de la Iglesia de Roma, para afianzar esto como única salida de la producción de orden, había hecho a un Dios completamente incomprensible al ser humano. Este es el punto verdadero del que Lutero salvó a una buena parte de la humanidad. Un Dios incomprensible para la humanidad. Un Dios que en el fondo crea de forma contingente, que podía no crear. Un Dios que no se vincula a su creación, que podría hacerla de otra manera. Un Dios nominalista, voluntarista, que podía salvar cambiando el significado de la salvación. Un Dios infinito, que estaba en condiciones de producir mundos infinitos, donde no sabíamos muy bien si en esos otros mundos infinitos también estaría en condiciones de tener una idea de salvación para el ser humano, o meramente una idea de castigo para el ser humano. Este era un Dios que no podía hablar al ser humano. Un Dios cuyo infinito, incomprensible, era de tal índole que no estaba en condiciones de ofrecer consuelo al ser humano. La palabra que más ha repetido Lutero a lo largo de toda su obra escrita es consuelo y misericordia. Este era un Dios que no ofrecía ni una cosa ni otra. Y por eso era completamente necesario romper con él. Pero lo más importante de Lutero fue comprender que ese Dios omnipotente estaba hecho a la medida de fomentar la omnipotencia del ser humano. Estaba hecho a la medida de fecundar y de forjar una autoridad que también se proclamaba omnipotente. Estaba hecho en la medida de humillar al ser humano, pero también de producir autoridades que no paraban de humillar, cada una de ellas, al ser humano. Y esta necesidad de encontrar una nueva forma de consuelo fue lo que mantuvo vivo a este Lutero año tras año, completamente solo, antes de publicar sus tesis. Y el sentido de sus tesis fue
que el ser humano tenía que aprender a despreciar formas de consuelo que en último extremo eran mágicas, que no tenían nada que ver con su propia experiencia, con su propia búsqueda. Estas eran realmente las indulgencias. Y al traducir esa revolución mental de la que hemos hablado, en el fondo, al introducir esa revolución mental que consiste en miremos las cosas tal y como un Dios a la medida del consuelo humano puede hacérnoslas ver, Lutero estuvo en condiciones de arruinar todo el sistema de distinciones medievales y de elaborar todo el sistema de distinciones modernas. Y me gustaría trazar algunas de las distinciones que eliminó y poner de manifiesto algunas de las nuevas distinciones que trajo. De tal manera que podemos definir la modernidad como un nuevo espíritu de distinción. Distingo ergo existo. Esto es mucho más importante que cogito ergo existo. Distingo ergo existo significa estoy en condiciones de incorporarme a esa nueva revolución mental, a esa nueva revolución epistemológica. Lutero destruye toda una serie de distinciones que estaban en vigor, fruto de la aspiración a la omnipotencia humana. Ante todo, la mayor mezcolanza, la mayor mezcla que podamos imaginar entre poder espiritual y poder temporal. Esta incapacidad de distinguir entre poderes religiosos que solamente pueden operar con medios religiosos y poderes pseudo-religiosos que solamente quieren operar con medios jurídicos, con medios coactivos, con medios que no son religiosos, con medios penales. Esta mixtura de poder temporal y poder espiritual le parecía específicamente monstruosa a Lutero. Y en cierto modo le parecía que estaba diseñada justamente para que alguien entre los humanos estuviera en condiciones de ser el vicario de un Dios omnipotente e incomprensible, que justamente por su omnipotencia puede coaccionar y por su incomprensibilidad únicamente puede amenazar. Un poder religioso sostenido por medios religiosos, un poder espiritual sostenido por medios religiosos. Esto es lo que buscaba Lutero y esto deshacía toda la mixtura medieval antigua. Y esto reclamaba como único poder específicamente religioso la palabra. Y no lo hacía porque la palabra fuera un invento del ser humano. Lo hacía porque el Dios era comprensible, porque el Dios hablaba, y porque el Dios hablaba de tal manera que era comprensible al ser humano, y porque Dios hablaba de tal manera que era comprensible a la totalidad de los seres humanos. Y con esto Lutero eliminó realmente la distinción fundamental entre sacerdotes y laicos, tal y como estaban organizados en el mundo de la Iglesia Católica. Y a través de eso, naturalmente que separó aquello que era la palabra de Dios para los cler, para los sacerdotes, de aquello que era la palabra de Dios para los laicos. Impidió que la palabra de Dios fuera expropiada al género humano, como en los países católicos fue expropiada, donde se prohibió expresamente que la palabra de Dios fuera escuchada. De este modo cambió radicalmente la distinción entre el monasterio y la casa.
cambió la distinción entre los virtuosos que buscaban la omnipotencia con los medios mágicos del ascetismo y de todas las obras supererogatorias, para hacerlos única y exclusivamente cristianos. Todas las distinciones del mundo medieval desaparecieron y en su lugar emergieron otras completamente distintas. Desaparecieron, en cierto modo, las postrimerías apocalípticas, desaparecieron aquellas representaciones ominosas en las que los humanos estaban sometidos a la tortura de la conciencia y estaban sometidos a el miedo de la eternidad. Y Lutero estuvo en condiciones de traducir esas postrimerías que ocasionaban el pánico a la conciencia por estados temporales, por estados existenciales, y estuvo en condiciones de hacer el cielo, el infierno y el purgatorio, no como estados en el más allá, sino como formas de vida en el más acá, a las que el ser humano no tenía que temer luego, sino que debía de temer aquí y ahora. Porque en el fondo, ¿qué es el infierno sino la desesperación? ¿Y qué es el cielo sino la certeza? ¿Y qué es el purgatorio sino la infinita duda irresoluble? Los estados de esa revolución mental, los estados de desesperación, de duda, de certeza, era aquello a lo que el ser humano estaba en condiciones de llegar, únicamente por algo tan sencillo como escuchar. Por algo tan sencillo como escuchar la palabra. Pero la distinción fundamental que elaboró Lutero fue una distinción productiva. Antes se ha dicho, con razón, que Lutero no entendía que el ser humano pudiera desplegar la razón para llegar a Dios. Es verdad, solo la palabra habla, solo Dios se comunica, esto es claro. Pero la revolución mental de Lutero no solo significa afirmar la sola fe, o no solo significa que el ser humano solo tenga el oído de la palabra. El ser humano tiene la razón. El problema es que la razón tiene su campo de función. Su campo de función no es la gracia. Como de un modo u otro pensaban los teólogos nominalistas que intentaban construir lógicamente el Dios. La razón tiene su ámbito, plenamente legítimo y necesario, que es el ámbito de la naturaleza. La naturaleza nos salva, porque por naturaleza el hombre quiere ser Dios, no quiere que Dios sea Dios. Claro, pero la naturaleza se conoce por la razón, porque la razón es natural. Y es muy importante que la naturaleza sea atendida, porque si no es atendida, no se genera libertad de sus cadenas, ni genera ese ámbito donde el ser humano puede efectivamente y libremente entregarse a una vida específicamente propia de su interioridad. Lutero, por lo tanto, sabe que el mundo medieval, que se perpetúa continuamente por el mundo católico, tampoco tiene una idea de la razón. No tiene una idea de la gracia, obviamente, pero tampoco tiene una idea de la razón. Y esto significa que de la misma manera que mezcla el poder temporal y el poder espiritual, de la misma manera mezcla naturaleza y gracia permanentemente, razón y salvación permanentemente, dejando de ese modo que la razón sea un camino que separa, que distingue respecto de la posibilidad universal de la salvación. Esto es, permitiendo que los méritos de la razón, que son obviamente méritos,
impliquen méritos respecto de la salvación, que no debe en modo alguno estar en la mano del ser humano. Ahora, esto es muy importante porque si la naturaleza es necesidad, la razón es aquello que está en condiciones de conocer la necesidad de las cosas. Y esto es la única manera de liberar al ser humano respecto de la exterioridad para que pueda ser libre en su interioridad. Y esto generó un nuevo etos mundano de relación con el mundo que tenía que aspirar a conocerlo, a respetarlo, a entenderlo. Porque Dios no solo habla haciéndose conocer por las dimensiones de su palabra, sino que también habla haciéndose conocer por las dimensiones de su creación, mediante las leyes de necesidad de su creación, leyes que el propio ser humano puede conocer para liberarse de ellas. Y esto porque el ser humano solo, cuando no está forzado por la necesidad, está en condiciones de ser libre. Y esto significa fundamentalmente un nuevo etos económico y un nuevo etos científico que forma parte estructural de la reforma, porque tiene fundamentos religiosos, porque solo el hombre, cuando no está sometido a la necesidad, está en condiciones de esquivar el escándalo y de esquivar la inclinación inevitable al pecado. Con esto, Lutero dio una nueva ética a la totalidad de la sociedad. Es lo que se llama la ética social orgánica. Esto es, la ética por la cual el trabajo mío está en condiciones de ofrecerse para superar las necesidades de mi prójimo, con la finalidad de que mi prójimo no sea inducido al pecado por vivir en un estado de necesidad. Y esto es lo que generó la posibilidad de tener un horizonte de decencia, de honestidad, de confort, de reconocimiento de los bienes naturales como forma óptima de tener la posibilidad de crear el espacio de los bienes espirituales, de los bienes de la interioridad y de los bienes de la libertad. Por lo tanto, si nos preguntamos qué queda de esas nuevas distinciones de Lutero, tendremos que decir que lo que queda realmente es un espíritu nuevo de igualdad para todos los seres humanos, de igualdad en el trabajo para todos los seres humanos, como condición de generar un nuevo espíritu de libertad para todos los seres humanos. Y esa doble síntesis de igualdad y de libertad es el fundamento de la vida comunitaria. Lutero ha buscado la vida comunitaria más que ningún otro pensador moderno. Lutero no es un hombre del individualismo, porque en la forma de vida natural, Lutero en último extremo, como Aristóteles, siempre creía que el hombre es un animal social, pero ha buscado nuevos fundamentos para la vida comunitaria. Los fundamentos que proceden del reconocimiento de la igualdad y de la libertad a todos, y de la capacidad, por lo tanto, de generar un espíritu comunitario común, que es el que se genera mientras todos juntos escuchan, obviamente, la palabra de la naturaleza y la palabra de la revelación. Y esa comunidad nueva, como ha dicho muy bien el señor Blázquez, es una comunidad autónoma.
Es una comunidad que se autoorganiza, que se autoordena, que genera un sentido del que emerge la autoridad desde sus propios procesos selectivos, que elige a sus magistrados, que elige a sus maestros, que elige a sus jueces. Atención, porque los jueces tienen que respetar el sentido común de la justicia de la comunidad. Esta comunidad fuerte es aquella que está en condiciones de decirle a la comunidad política: hasta aquí llegamos. Es la que está en condiciones de controlar a la comunidad política. Es la que está en condiciones de elaborar sus mecanismos de censura, su sentido del escándalo, su capacidad de, no mediante un sistema judicial nuevo, extraño, autoritario, secreto, inquisitorial, censurar a uno de los miembros de la comunidad, sino mediante un sistema claro, público, que esté en condiciones de fortalecer la comunidad y no de separarla. Y este nuevo sentido de la comunidad, por lo tanto, es lo que está en el origen mismo de nuestra noción de sociedad civil, es lo que está en el origen mismo de la posibilidad de decir no al poder político, en tanto que el poder político vaya más allá de su capacidad específicamente pactada. Acabo. La modernidad fue encontrar una puerta para seguir evolucionando, allí donde las élites intelectuales no mostraban más que callejones sin salida. Lutero mostró una salida y nos dio una lección para todos los tiempos. El hecho de que en nuestro legado, en nuestras tradiciones, puesto que él todo lo buscó y lo leyó de nuevo en Pablo y en Agustín, en aquello que está oculto, latente en nuestro pasado, todavía con la pasión específica de la búsqueda, de la confianza, de la serenidad, de la fe, porque aquí la palabra excede con mucho su sentido específicamente religioso, para dotarse de un sentido específicamente humano, como fe en el futuro de la humanidad. Esto se puede encontrar si profundizamos en eso que es nuestro legado específicamente occidental. Y esa lección de encontrar una puerta hundiéndose en el pozo firme por el que transcurren las aguas subterráneas de Europa es posiblemente la fe que debemos celebrar con mayor intensidad en estos 500 años en que rememoramos a nuestro héroe Lutero. Gracias.